Bueno, el tema de la figura de la segunda vuelta electoral en nuestro país es un tema que ahí ha estado por lo menos en la discusión ya hace algún tiempo atrás, algunos meses, años. No se ha logrado concretar. En una visión personal vendría a ser muy sano el contar con esa figura ante elecciones que hoy son muy divididas, que no dan la total legitimidad o el total peso, sería la palabra más exacta, a un gobernante cuando llega con un número de votos pues muy partido, muy dividida la sociedad. El PRD presentó esta iniciativa para establecer la segunda vuelta electoral. ¿Alcanzaría esto para el 2018? Ya estamos rebasados en el tiempo. Bueno, ¿quién mejor para explicarle? Y le quiero agradecer, como siempre, su atención en aceptar la comunicación. El senador Miguel Barbosa, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República. Senador, un gusto. Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días. Bueno, pues efectivamente, el día de ayer presentamos una iniciativa que teníamos en construcción desde por lo menos 2 años atrás. Siempre hemos estado convencidos de que la legitimidad de un gobierno es fundamental para la buena gobernanza, y hemos observado el debilitamiento de los gobiernos, las elecciones muy competidas, y sobre todo con el rechazo y el desinterés de la sociedad, hace que quienes gobiernan este país no tengan toda la fuerza electoral necesaria y por tanto la legitimidad. Sin duda que esto debió haberse hecho antes, debió haberse hecho en el 2013, pero siempre hubo resistencias desde el partido en el poder, desde el gobierno, porque consideraban, o han considerado, mejor dicho, que son asuntos de régimen, y que los asuntos de régimen significa que ellos fueron electos conforme a estas reglas, y que entonces no les toca modificar las reglas conforme a las cuales fueron electos. Y en una posición así, pues se ha transitado, y hoy claro que es tiempo para que pudiera hacerse una reforma constitucional y una reforma electoral en esta materia, ¿sí?, para evitar que un candidato o candidata en el 2018, con menos de 1/3 de la votación o menos de 30% de la votación, pueda llegar a ser presidente o presidenta de México, ¿sí? Y es una realidad. De ahí quienes piensan en López Obrador dicen, a ver, es la derecha que se quiere aliar contra la izquierda. Bueno, hay gente también de la izquierda que le horroriza que López Obrador pueda llegar, y con eso también actúa de una forma sesgada. Y otros dicen, a ver, del otro lado también, el PRI, con el cual nadie se uniría, si hay una segunda vuelta, todos contra el PRI, ¿no? Y ahí ha ido caminando, y las voces, las fuerzas políticas se han expresado de diferentes formas. Perfectamente identifico que el PAN ha dicho que sí a una segunda vuelta, porque en otro tiempo unos opinaban a favor de la segunda vuelta y otros a favor de gobiernos de coalición. Y entonces nosotros presentamos ayer una iniciativa de reforma constitucional para introducir estas dos figuras. Primero la segunda vuelta, y si en la segunda vuelta no se alcanza el porcentaje establecido en la iniciativa, necesariamente la integración de un gobierno de coalición. En la jornada electoral inicial, todo candidato, si no alcanza el 50% más uno, ¿sí?, que sea mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, iría hacia una segunda vuelta. Sí, son digamos, parámetros altos, pero son legítimos, como ocurre en la mayor parte de los países. Y después, ya en segunda vuelta, el candidato que no alcance el 40%, si el número de votos emitidos a favor, si no son equivalentes al 40% de la lista nominal, se forma un gobierno de coalición en las cámaras ya electas, y con todas las características que ahí se establecen, y que contrasta con lo que hoy tenemos. Hoy tenemos sí, porque en el 2013 los que estuvimos sentados en la reforma política, pues vimos el tema de gobierno de coalición potestativo. Potestativo es que el candidato o candidata que gane decida si forma gobierno de coalición o no. Si decide que no, no es así. Si decide que sí,
se desarrollan una serie de condiciones y circunstancias que están contenidas en nuestra Constitución. Entonces, para nosotros hoy, el gobierno de coalición, llevado porque el candidato que gana en segunda vuelta no alcanza el 40%, el número de votos, 40% de la lista nominal, en ese caso, la formación del gobierno de coalición es obligatoria y por tanto las fuerzas políticas representadas en el Congreso se reúnen, formulan un convenio y establecen con las características que ahí proponemos lo que sería un gobierno de coalición y con eso ingresar a una realidad, la realidad que hoy existe en México de un tablero electoral muy dividido en donde ninguna fuerza política podría tener un tercio o 30% inclusive, que es una realidad que está rodeando y que estamos con eso llevando a que sin duda para el 2018 no haya una presidencia de la República fuerte. Sí, de entrada dice el presidente Enrique Peña que no es tiempo para realizar esas reformas y segundo dice que esta figura solo construye mayorías de forma ficticia. Bueno, yo le diría al presidente Peña que afortunadamente él no es legislador, las fuerzas políticas representan la pluralidad del Congreso y que vamos a ver qué se dice en el Congreso. Ojalá tengamos tamaño de estadistas los integrantes de las cámaras para que podamos legislar con responsabilidad. Y lo de mayorías falsas, bueno, cuando un partido que quiere gobernar no tiene una mayoría de más del 50% más uno, no tiene mayoría. Tendrá una mayoría simple, verdaderamente raquítica, que hace que sea un gobierno totalmente débil. Se quiere ejercer el poder de manera absoluta, teniendo menos del 30% o menos de un tercio, o como el caso del presidente Peña, menos del 40%. Entonces, esa realidad ya cambió y de verdad no es un asunto que estemos innovando desde México, es un asunto que funciona en todo el mundo. Estamos aquí rezagados todavía por un presidencialismo como el que se patentiza con ese tipo de expresiones, con un presidencialismo que considera que el poder se ejerce de manera absoluta o no se ejerce, ¿sí? Porque un gobierno de coalición sin duda limita el presidencialismo, lo lleva a tener un gabinete, tiene que conciliar con el gabinete muchas decisiones, forma parte de, se forma un convenio a través del cual se integra el gabinete y se ejercen acciones de gobierno. ¿A qué presidente de la República le hubiera gustado un gobierno de coalición de los hasta hoy presidentes de México? Pues claro que a ninguno, porque están acostumbrados a la figura del presidencialismo y a todo el protocolo y las ceremonias que vemos nosotros se desarrollan a través de esa figura. Sí, ¿habría tiempo para el 2018 o está sí, ya claro, muy apresurado? No, claro que habría tiempo. Recuerda que son 90 días. Las leyes que vayan a aplicarse a un proceso electoral tienen que estar vigentes 90 días antes del inicio del proceso electoral. El proceso electoral para el 2018 se inicia en octubre del 2017, ¿sí? Así es que tenemos perfectamente tiempo para la reforma constitucional y para, en su caso, la reforma al COFITE, a la ley electoral. Muy bien. Finalmente, senador Miguel Barbosa, por supuesto tiene muchos ángulos el tema y se le puede ver desde muchas ópticas, pero ¿sería viable cuando ni siquiera pudo mantenerse el Pacto por México? Perdón, no escuché. Que si sería viable esta figura cuando no pudo ni mantenerse el Pacto por México. Bueno, el Pacto por México fue un acuerdo que se dio en el marco de un conjunto de reformas legislativas a las que se llamaron reformas estructurales y los productos allí están. Quienes estuvieron completamente a favor del pacto pues tuvieron esa posición y como el PAN que hoy se arrepiente solo para tener un posicionamiento electoral, el PRD que formó parte también pues tiene una posición hoy y también podría inclusive arrepentirse porque fuimos muy dañados por esa participación que tuvo la Dirección Nacional. Los grupos parlamentarios tuvimos un desempeño en el pacto diferenciado y ahí están los antecedentes y los anales de lo que ocurrió en cada una de las reformas. El pacto ya terminó, el pacto ya produjo para lo cual se constituyó, que son las reformas, buenas, malas, regulares.
con buena suerte o con mala suerte, ¿sí? Porque hay reformas que tal parece que se hicieron, pero que venían cargadas de mala suerte. Digo, es una expresión jocosa, pero así le llamo yo a la reforma energética, la reforma de la mala suerte, ¿no? Entonces, el pacto se terminó, y se terminó cuando terminaron las reformas legislativas llamadas reformas estructurales. La implementación de esas reformas es un asunto que está en curso todavía, y que luego se está desarrollando acciones, que no quiero aquí formar un debate, pero acciones se están implementando con actos de corrupción, ¿sí? El tema de los negocios que se produjeron después de las reformas estructurales y que caen en manos de los hombres del poder y del sector de la sociedad privilegiado desde el poder, y ahí no distintas fuerzas políticas, están metidos de todos. Entonces, ya terminó, y esto sería otra cosa, sería una reforma constitucional, una reforma política que desde luego nosotros nos pronunciamos porque no solamente sea eso, también queremos que se haya el tema de candidaturas independientes para fortalecer esta figura como forma de participación ciudadana, para que en los estados, las constituciones locales o las leyes electorales lo hagan nugatorio este derecho, con el despotismo como se gobierna desde las entidades federativas por los gobernadores que tienen a su disposición los congresos locales, y también el tema de modelo de comunicación política, ¿no? De lo que se duelen los partidos o los aspirantes de los partidos entre sus presidentes nacionales, que se hacen beneficiarios de los espacios gratuitos a favor de cada partido para promocionar su capital político, su figura, y hacen inequitativo un proceso interno de selección de candidatos. Muy bien. Queremos que sean esos tres temas, nos hemos pronunciado así, no ahorita, forman parte de nuestra agenda legislativa, hemos hecho cosas desde hace por lo menos 2 años. Muy bien, pues senador Miguel Barbosa, siempre un gusto y siempre agradecido por la atención de tomar el teléfono. Estaremos pendientes de esta iniciativa. No, el agradecido soy yo, Carlos. Salud. Un buen día, gracias. A la producción, a tu auditorio. Qué amable, gracias. El senador Miguel Barbosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD.